Ok, vamos a entonces a completar la parte de las clases de las grasas. Miren, acá tenemos que seguir el mismo orden de los carbohidratos. Cómo se digieren, cómo se absorben, cómo se transportan, cómo se utilizan y en qué terminan. En qué situaciones se degradan con mayor facilidad y en qué situaciones se degradan con menor o mayor dificultad. Entonces, revisemos esto comenzando por la digestión. Recuerden que la digestión es un proceso complejo que se realiza a nivel de boca, estómago e intestino. En el caso de las grasas, intervienen las lipasas para degradar triglicéridos. Las lipasas se encargan de triglicéridos. Recuerda que nosotros tenemos tres tipos de grasa fundamentalmente: los triglicéridos, los fosfolípidos y el colesterol. Cuando viene en la dieta los triglicéridos, las lipasas son las que se encargan de degradar los triglicéridos. Y las lipasas pueden ser de origen lingual, porque hay una pequeña cantidad en boca. Hay también lipasa gástrica y hay lipasa pancreática. Pero acá no he mencionado que también hay una lipasia que es intracelular a diferencia de estas. Estas tres lipasas, la lingual, gástrica y pancreática, es extracelular, pero hay una intracelular que es la lipasa intracelular intestinal, ¿no? Que lo que vamos a ver. La fosfolipasa A2 es la que se encarga de degradar los fosfolípidos. Y el éster de colesterol hidrolasa, o llamado colesterol esterasa, degrada el colesterol esterificado y lo convierte en el colesterol libre. Entonces, las grasas, los fosfolípidos y el colesterol mezclados en las grasas son todos emulsificados por la bilis. Y acá cobra mucha importancia la participación de las sales biliares. Ese es el orden que uno tiene con respecto a la degradación de las grasas. Recuerden, estas enzimas son claves en la degradación de las grasas conforme van circulando a través del trayecto del lumen intestinal. Y la participación de la bilis también es importante al emulsionar las grasas y al hacerlas más fácilmente accesibles a las enzimas. Bien, la mayor parte de las grasas o lípidos de la dieta, entonces, está constituido por triglicéridos, eso es cierto. Pero hay una pequeña cantidad de fosfoglicéridos, fosfolípidos en general, ésteres de colesterol, colesterol libre y vitaminas liposolubles. Recuerden que las vitaminas liposolubles están dentro de esta mezcla de grasa que nosotros ingerimos. Por ser insolubles en agua, tienen todas que ser emulsionadas para ser digeridas por las enzimas hidrolíticas. Eso sucede con las grasas. Tienen que ser emulsionadas. ¿Y por qué? Porque esas grasas contienen ácidos grasos de cadena larga. Porque si tuvieran ácidos grasos de cadena corta, esos no necesitan formar emulsión. Se absorben inmediatamente, se transporta fácilmente. Pero en los alimentos están más los ácidos grasos de cadena larga. Así, el proceso entonces se centra en la actividad de la lipasa salival, gástrica, pancreática, el colesterol esterasa y la fosfolipasa. Y recuerden, fundamental, la presencia de sales biliares. Bien, acá tienen algunos aspectos más de las enzimas digestivas. La lipasa lingual tiene importancia, tiene mayor importancia en el recién nacido, donde tiene mayor actividad. La lipasa gástrica, que es importante en situaciones de insuficiencia pancreática, cobra mayor importancia. Y la lipasa pancreática, que origina monoacilglicerol y ácidos grasos al final, sus productos finales. Bien, imaginemos que este es el enterocito. Este es el lumen intestinal. El lumen intestinal, vamos a colorear mejor esto. Este es el lumen intestinal y este es el polo vascular. Entonces, todo lo que viene en la dieta tiene que ser absorbido por el enterocito y pasar a la sangre para que circule en el cuerpo. ¿Cómo es que llegan los triglicéridos? Acá están los triglicéridos. Un triacilglicerol, es decir, un glicerol que es el alcohol que está ligado, que liga a tres acilcoenzimas A.
¿no? 1, 2, 3. Entonces es un triacilglicerol, un triglicérido. La lipasa degrada los triglicéridos, pero tiene la característica que esta lipasa solamente actúa sobre los grupos primarios, es decir, sobre los carbonos en el extremo del triglicérido. Acá alfa o alfa prima, pero no puede actuar sobre el carbono beta. Tiene menor afinidad por esta, casi nada. Entonces, cuando la lipasa degrada el triglicérido, degrada acá o acá. Entonces, en este esquema, se degrada en presencia de agua y sale un ácido graso. Sale un ácido graso. Y se queda el triglicérido, no como triglicérido, sino esta vez como diacilglicerol, porque contiene dos ácidos grasos y un alcohol. Este es un diglicérido. Como la lipasa todavía encuentra acá sustrato en el carbono primario, lo sigue degradando y al final se forma este componente que tiene un solo ácido graso, pero en el carbono secundario o llamado carbono beta. Entonces, acá debería parar la reacción. Y entonces por eso es que o se enlentece la reacción, se forma gran cantidad de beta monoglicéridos. Y de hecho que este es un componente importante, cómo se absorben las grasas como beta monoglicéridos. Sin embargo, una pequeña proporción de estos beta monoglicéridos se isomerizan. ¿Qué cosa isomerizan? El grupo acilo se traslada a un carbono primario por una isomerasa. Y así este ácido graso que está en el carbono secundario o carbono beta pasa al carbono alfa prima y se convierte también en un monoglicérido, pero es un monoglicérido alfa, ¿no? Alfa monoglicérido. Este es un beta monoglicérido y este es un alfa monoglicérido. Una vez que el ácido graso se trasladó al carbono primario, la lipasa ve, digamos, motivo para actuar sobre este y este alfa monoglicérido se convierte en un glicerol completo, ya sin ácidos grasos. Entonces, el glicerol es un producto final como consecuencia de esta reacción. Se forman gran cantidad de ácidos grasos porque se van liberando ácidos grasos conforme va saliendo la reacción, pero el mayor componente es el beta monoglicérido. Entonces, vuelvo a repetir, la degradación total del triglicérido son los ácidos grasos y el glicerol, pero estos llegan, digamos, en proporciones que dependen de la concentración del beta monoglicérido, porque el que más se concentra es el beta monoglicérido junto con los ácidos grasos. Entonces, ¿qué es lo que pasa después? ¿Qué es lo que pasa después? En el enterocito, el alfa monoglicérido puede ser absorbido, es decir, este alfa monoglicérido que se puede convertir en glicerol en el lumen intestinal, una parte es absorbido en el enterocito y acá se absorbe. Y dentro del enterocito es sujeto de la actividad de la lipasa intestinal. Esta es una lipasa intracelular a diferencia de la lipasa salival, gástrica y pancreática. Es una lipasa intracelular. Degrada el alfa monoglicérido y se convierte en un glicerol. Este glicerol, para funcionar como aceptor de ácidos grasos en el enterocito, tiene que fosforilarse. Se fosforila en glicerol 3-fosfato y así está dispuesto a aceptar ácidos grasos y rellenarse de monoglicérido, diglicérido, triglicérido. Del mismo modo que pasa con el beta monoglicérido. El beta monoglicérido pasó al enterocito por difusión facilitada, porque así es más fácil absorber las grasas como la forma de beta monoglicérido y va recibiendo los ácidos grasos a dos extremos y se va convirtiendo en triglicérido. Entonces, de esta manera se recompone el triglicérido dentro del enterocito, pero ya hacia el polo vascular, al polo linfático en esta vez, porque acá, conforme se va formando los triglicéridos, se va estructurando una lipoproteína que va a permitir el transporte
de los triglicéridos fundamentalmente, pero acá se acoplan el colesterol, el fosfolípido también que se absorbe, las vitaminas liposolubles, y así se forma el kilomicrón. Cada vez que nosotros absorbemos grasas, en sangre se acumulan los kilomicrones. Por eso es lo que se conoce con el nombre de hiperkilomicronemia postprandial. Así como tenemos una hiperglicemia postprandial, hay una hiperkilomicronemia postprandial que hace que el suero esté lechoso después que ingerimos los alimentos. Este suero lechoso muchas veces interrumpe la reacción de los reactivos, ¿no? La determinación de las sustancias a través de los reactivos. Por eso que muchas veces se le piden los análisis en ayunas para que no haya el suero lechoso, ¿no? Entonces, hasta acá quedamos con los kilomicrones. Miren, recuerden, como la grasa que está en el lumen contiene ácidos grasos de cadena larga, estos requieren bilis, ¿no? Requieren kilomicrones que van al linfa. Esos son los ácidos grasos de cadena larga. Si los ácidos grasos no son de cadena larga, son de cadena mediana, no requieren lilis, no requieren kilomicrones y pasan de frente no a la linfa, sino a la vena porta. Esto es un detalle importante para comprender más adelante cómo es que las soluciones de nutrición enteral no contienen ácidos grasos de cadena larga, sino ácidos grasos de cadena media por conveniencia, por facilidad de del ingreso y de la utilización y distribución. Entonces, entramos al capítulo de transporte, porque ya se formó la primera lipoproteína. Pero veamos que el transporte de los lípidos del intestino al hígado, esa es la primera etapa, del intestino al hígado, del hígado a los tejidos y de estos nuevamente al hígado, lo llevan a cabo estas moléculas, estas macromoléculas llamadas lipoproteínas complejas formadas por grasa y proteína. Las lipoproteínas garantizan la solubilidad de las grasas hidrofóbicas en un medio acuoso. Y las lipoproteínas, todas ellas contienen triglicéridos, colesterol, fosfolípidos y proteínas. Todas ellas, pero con diferente proporción. Y por eso es que tienen diferente recorrido electroforético. Existen cuatro tipos fundamentales de lipoproteínas de acuerdo a la electroforesis: kilomicrones, beta lipoproteínas, pre-beta lipoproteínas, alfa lipoproteínas. Pero más es conocido en el mundo del AMPA metabólico en función de la separación por ultracentrifugación, como se conocen como kilomicrones, LDL, lipoproteínas de baja densidad, VLDL, lipoproteínas de muy baja densidad, y las famosas lipoproteínas de alta densidad HDL. Recuerden que la constitución de las lipoproteínas permite la solubilidad de las grasas. ¿Por qué permite la solubilidad de las grasas? Porque los polos hidrofílicos de los fosfolípidos y del colesterol interaccionan con el medio acuoso, los fosfolípidos y del colesterol, mientras que están encerrados los polos hidrofóbicos, quienes se encierran dentro para no verse: los ésteres de colesterol y los triglicéridos, que son los hidrofóbicos por concepto. Porque los hidrofílicos, los que tienen polos hidrofílicos son los fosfolípidos y el colesterol libre. Pero ¿quiénes son hidrofóbicos? Los ésteres de colesterol y los triglicéridos. Entonces, ¿cómo es la lipoproteína? Se enrolla de tal manera que oculta en el núcleo los ésteres de colesterol y los triglicéridos y expone los polos hidrofílicos de los fosfolípidos y del colesterol, que se interaccionan con el medio acuoso circundante. Acá tienen las formas de aislamiento, ¿no? Por electroforesis, por esta diferenciación de las lipoproteínas que ya acabamos de comentar. Y acá ven que cada una de ellas tiene una fuente donde se sintetizan los kilomicrones, fundamentalmente en el intestino. Las lipoproteínas de baja densidad, fundamentalmente en el hígado. La LDL se produce a partir de la VLDL. Las HDL, que tienen dos fracciones, se producen en el hígado y en el intestino.
porque la fracción 3 del HDL se produce a partir del HL2. Estas HDL tienen diferente función que los kilomicrones, la BLD y la LDL. Ya vamos a comentar. Fíjese el diámetro, la densidad y sobre todo qué componente es el que prima. Ustedes pueden ver que los kilomicrones tienen gran cantidad de triglicéridos, al igual que la LDL. Es una característica fundamental. La diferencia está en que los triglicéridos de los kilomicrones es de origen exógeno, mientras que los triglicéridos de la VLDL son triglicéridos de origen endógeno. Y por otro lado, ustedes pueden ver cómo la LDL contiene gran cantidad de colesterol, porque es la que distribuye colesterol a todos los tejidos que tienen receptor de LDL que utilizan colesterol, las glándulas suprarrenales, el testículo, los ovarios, la piel, etcétera, donde requieren colesterol y es la LDL la que las reparte. Pero por otro lado, si ustedes suman la proporción de las HDL, también es la que asume gran cantidad de colesterol y fosfolípidos, pero que hacen el transporte reverso. Ya vamos a ver. Bien, acá está las rutas del metabolismo de las lipoproteínas. Se absorben las grasas, se forman los kilomicrones estructurados bajo una mejor dicho, una ApoB48, que es la que mantiene la estructura de los kilomicrones. Sale la ApoE también a participar acá y la C2, pero la C2 y la ApoE vienen en mayor proporción de las HDL. La HDL le proporciona al kilomicrón que se forma enriquecido en B48, en ApoE y en C2. Esa C2 es la que activa la lipoproteína lipasa que se encuentra en la grasa y en el músculo, porque estos kilomicrones circulan en linfa, circulan en la sangre y antes de llegar al hígado pasan por el tejido adiposo, pasan por el tejido muscular y al pasar por ahí activan a la lipoproteína lipasa porque tienen C2 que les ha pasado el HDL. Y al activarse la lipoproteína lipasa, comienza a degradar los kilomicrones extrayendo ácidos grasos al tejido adiposo o al tejido muscular y va perdiendo volumen y se va formando restos de kilomicrones enriquecidos con ApoE y con B48. ¿Esto qué importancia tiene? Que al tener ApoE, esto les permite ser recepcionados por el hígado. Entonces, de esta manera, estos restos de kilomicrones entran al hígado gracias a la apoproteína E. Y es así que el hígado se repleta de grasa durante la etapa postprandial. Acá termina el ciclo exógeno. ¿Qué pasa en el ciclo endógeno? Cuando ya no ingerimos alimentos, estamos en ayuno o un periodo interprandial, el hígado comienza a liberar grasas a través de las VLDL. En el ayuno se eleva la VLDL, codificada, estructurada, mejor dicho, por la ApoB100. Así como la ApoB48 estructura los kilomicrones, la ApoB100 estructura la VLDL. Y la apoproteína C2 y la ApoE son cedidas por la HDL también a la VLDL. Entonces la HDL se convierte en la gran aliada de los kilomicrones y de las VLDL para que tengan suficiente cantidad, sobre todo de C2 y ApoE. Esto les permite que al pasar nuevamente por el tejido adiposo, el tejido muscular, activen a la lipoproteína lipasa y extraigan ácidos grasos y esta VLDL está perdiendo ácidos grasos y se convierte en una lipoproteína de densidad intermedia, que es la IDL. Esta IDL tiene ApoE y es captada por el hígado, pero gran parte de esta IDL se convierte en ¿qué? En LDL, la lipoproteína de baja densidad, ya no con gran contenido de triglicéridos, porque ya se liberó los triglicéridos, sino con gran contenido de colesterol. Esta LDL comienza a repartir colesterol a todos los tejidos que tienen el receptor de LDL, ¿no? El tejido hepático, el tejido
la suprarrenal, gónadas, piel, etcétera. En todos ellos se utiliza el colesterol. Y cuando el colesterol no es utilizado, es recogido por las lipoproteínas de alta densidad. Lipoproteínas que son estructuradas por una ApoA1, ¿no? Y tienen una ApoA2, que le permite recoger colesterol de la periferia y lo lleva hacia el hígado. Entonces, la LDL reparte colesterol y la HDL es la que realiza el transporte reverso. Recoge el colesterol hacia las vías biliares para que sea eliminada por las vías biliares. Entonces, este es el circuito endógeno o ruta endógena y esta es la ruta exógena o circuito exógeno. Bien, acá ustedes tienen algo de los datos que le acabo de mencionar, las lipoproteínas, el origen, las apoproteínas cuyo rol es importante en cada lipoproteína y la función que realizan, ¿no? El transporte de triglicéridos de la dieta, el transporte de triglicéridos endógenos, acá la IDL que es un intermediario en realidad, ¿no? Un precursor de la LDL directo, la LDL que transporta colesterol a los tejidos y la HDL que es el reservorio de apoproteínas, especialmente la C2 y la ApoE, y realiza el transporte reverso de colesterol. Acá tienen otra vez la misma imagen, pero de otra manera. Miren cómo las grasas, ¿no? Necesitan emulsificarse. Entonces, por eso las sales biliares emulsifican la grasa de la dieta en el intestino delgado, formando micelas mixtas. Luego, las lipasas intestinales degradan los triglicéridos. Como consecuencia de eso, se forman ácidos grasos, ¿no? Y otros productos de degradación que son captados por la mucosa intestinal y convertidos nuevamente en triglicéridos. Así, los triglicéridos son incorporados con el colesterol y las apolipoproteínas dentro de kilomicrones. Estos kilomicrones se mueven a través del sistema linfático y la corriente sanguínea hacia los tejidos donde se activa la lipoproteína lipasa gracias a la ApoC2 que se encuentra en los capilares del músculo y del tejido graso y libera así ácidos grasos y glicerol. Después los ácidos grasos llegan a los tejidos y esos ácidos grasos son oxidados como fuente de energía o reesterificados para almacenarse, de acuerdo a qué tejido se trata, de acuerdo a qué estado metabólico estamos hablando. Entonces, este es el ciclo de las lipoproteínas una vez más. Recuerden, los kilomicrones transportan las grasas de la dieta del intestino a los tejidos. Su vida media es de 15 minutos y luego del ayuno nocturno desaparecen por completo. Recién secretados al plasma contienen ApoB48, la HDL les proporciona ApoC y ApoE. Conforme pierden los triglicéridos, se transforma en un remanente que es captado por el hígado. Recuerden que la lipoproteína lipasa o lipasa lipoproteica hidroliza los kilomicrones a glicerol y ácidos grasos. Es una enzima que se encuentra en el tejido muscular, en el tejido cardíaco, en el tejido adiposo, donde además está anclada junto con los glucosaminoglucanos. Y recuerden que esta lipoproteína lipasa es activada por la ApoC2. No olviden eso. Con respecto a las VLDL, nuevamente, las VLDL transportan triglicéridos y colesterol del hígado a los tejidos. Los triglicéridos y colesterol producidos por síntesis hepática a partir del pool de acetilcoenzima A, proveniente fundamentalmente del metabolismo de carbohidratos. Contienen inicialmente ApoB100, pero adquieren ApoC y ApoE de las HDL por acción de la lipoproteína lipasa de los capilares del tejido adiposo, cardíaco y muscular, van perdiendo triglicéridos, dando lugar a unas lipoproteínas llamadas IDL, las que pueden ser captadas por el hígado o metabolizadas a LDL. El papel tremendo que tiene la lipasa hepática tiene pobre afinidad por la IDL, por lo que esta lipasa hepática es la que hidroliza triglicéridos fosfolípidos formando
LDL. El 75% de la IDL es captado por el hígado y el 25% transformado en LDL por la lipasa hepática. Entonces, la LDL se convierte en una lipoproteína clave que ocasiona problemas si está elevada. La LDL son producto del catabolismo de la VLDL. Su función es repartir colesterol a los tejidos para que cumplan diversas funciones. Cada molécula tiene un núcleo con 1500 moléculas de este de colesterol, rodeada por una capa de colesterol libre, fosfolípidos y ApoB100. Esto es importante recordar cómo es la captación celular de LDL repleta de colesterol. Todas las células nucleadas tienen receptores de LDL en su superficie colocados en regiones de membrana plasmática. El lado intracelular de esas regiones contiene una proteína llamada clatrina que le da consistencia a la cavidad que generará con la LDL. El ingreso se produce 2 a 5 minutos después de la captación por el receptor, formando una vesícula intracelular cubierta por la clatrina. Cuando la clatrina desaparece, la vesícula queda como un endosoma con un pH bastante ácido que disocia al LDL del receptor. Al final, el endosoma se asocia a un lisosoma, que es el aparato digestivo celular, donde están las enzimas que degradan la apoproteína, aminoácidos y las grasas, ácidos grasos, glicerol y colesterol libre. En este esquema se repite lo mismo gráficamente, como la LDL se incorpora dentro de una clatrina que forma una vesícula, ¿no? Que en realidad forma todo un endosoma que se une al lisosoma para degradarse esos componentes proteicos y esos componentes grasos. Entonces, de esta manera es la captación del LDL. Con un reciclaje, a la hora que se destruye la clatrina, se recaptura no el receptor de LDL hacia afuera. Entonces, es importantísimo el receptor de LDL que exista en la membrana plasmática para que se capte el colesterol. Ya esto lo hemos revisado, cómo es que se regula el ingreso de colesterol a la célula y cómo es el control de la síntesis interna. Recuerden que la concentración de colesterol al interior de la célula va a regular si se inhibe o no la hidroximetilglutarilcoenzima reductasa, que es la enzima alostérica más importante de la síntesis de colesterol. Una de las enzimas en bioquímica que quizás nunca se van a olvidar es esta. Grábensela, va a ser fácil pronunciar. Hidroximetilglutarilcoenzima reductasa, porque ya les mencioné a los que llevan junto a ustedes nutrición médica, cómo esta es la enzima sobre el cual actúan las drogas más famosas para detener la elevación de colesterol. ¿Cuáles? Las estatinas actúan sobre esta enzima. El estímulo también de la formación de la esterificación del colesterol es importante, porque si hay exceso de colesterol, se inhibe la enzima. Si hay exceso de colesterol que está llegando a la célula, se esterifica más el colesterol. Y si hay exceso de colesterol que llega a la célula, disminuye la síntesis de receptores. Eso es lo que hace la célula al compensar. Eso es lo que compensa normalmente y eso es lo que sucede en el 75%. Pero hay un 25% que lo llevan a cabo receptores de baja afinidad. ¿Y dónde están esos? En los macrófagos. Por eso es que los macrófagos no tienen muy afinado este mecanismo. De tal manera que cuando reciben exceso de colesterol de la sangre, los macrófagos no pueden deshacerse del colesterol y se van convirtiendo gradualmente en células espumosas que devienen en estrías grasas y luego en placas ateromatosas, causantes de la aterosclerosis. Muy importante recordar el recambio de tejido adiposo. Recuerden los mecanismos de lipogénesis en contraposición a los mecanismos de lipólisis. La enzima anabólica, la insulina y las enzimas contrarreguladoras lipolíticas, ¿no? Todo esto cómo estimula la insulina, la glucosa para que forme glicerol fosfato, libere ácidos grasos a partir de los kilomicrones, porque la insulina también estimula la lipoproteína lipasa.
Entonces, de esta manera se forma el glicerol fosfato, acilcoenzima A, se forman los triglicéridos que son degradados por la lipasa que se activa cuando hay presencia de hormonas contrarreguladoras, liberando los ácidos grasos. Lipólisis, lipogénesis. Las funciones del colesterol ya lo hemos mencionado también, ¿no? Cómo forma un rol estructural, un precursor de la vitamina D, precursor de hormonas sexuales, precursor de hormonas de la corteza suprarrenal y precursor de ácidos biliares. Recuerden, el organismo produce 850 miligramos, de la dieta solamente provienen 400, se absorbe no todo, solamente el 60%, o sea, 240. Total, 1090 miligramos al día. Y recuerden que el hígado sintetiza el 10% del total, los intestinos otros 10% y el resto prácticamente todos los tejidos que son capaces de sintetizarlo. 78% de síntesis, 22% de la dieta. Muy importante recordar, no todo el colesterol de la sangre viene de la dieta, viene de la capacidad de síntesis. Y esa capacidad de síntesis es programada metabólicamente los primeros años de vida. Y uno de los factores epigenéticos que realizan esa programación metabólica es la leche materna, que induce que la hidroximetilglutanilcoenzima reductasa se programe a una menor capacidad de síntesis y por ello va en beneficio de esos pacientes que llegan a ser adultos sin probabilidad de dislipidemia. El colesterol también se absorbe, ¿no? A partir de el colesterol está la esterasa, forma el colesterol libre, se absorbe a través de su proteína llamada Niemann-Pick, ¿no? Y a la vez que se va absorbiendo, se va liberando por otra proteína que le devuelve aluminio intestinal. Este colesterol se esterifica y esterificado se incorpora al kilomicrón. Y como el kilomicrón sale pues hacia la linfa, ¿no? Pero a su vez el papel del HDL que recoge el exceso de colesterol libre y lo lleva al hígado para eliminarse por las vías biliares. Es muy importante el papel protector que tiene el HDL, por eso es conocido como el colesterol bueno. Esta es la cantidad que hay de grasa en la dieta, ¿no? Miren la yema de huevo, 240 miligramos, es la más famosa. Sin embargo, el colesterol de la dieta se absorbe el 60%. Cuando la ingestión es relativamente baja, su absorción es eficaz. En cambio, cuando el colesterol de la dieta excede los 800 miligramos, su absorción resulta menos efectiva. Entonces, colesterol de la dieta es lógico, se cuida con el plan de alimentación, pero más importante es la síntesis. Se excreta a través de las vías biliares, como bajo la forma de corpostanol, gracias a la microbiota intestinal. Esos son los ácidos biliares, como les mencioné también, el cólico, que no desoxicólico, que se sintetizan en el hígado y se agregan como conjugados de la taurina o de la glicina a la vesícula biliar. Entonces, dos fuentes, síntesis y absorción. Por eso es que las estrategias para combatir la hipercolesterolemia es inhibición de la síntesis o inhibición selectiva de la absorción. Los fosfolípidos, también hemos comentado algo, son componente importante estructural de las membranas plasmáticas, juegan un papel en la activación de ciertas enzimas y sobre todo la formación del surfactante pulmonar, recuerden. Es muy importante e impide el colapso de los alveolos cuando estamos en pleno proceso de expiración. Y esto es importante para el recién nacido cuando sale a la vida postnatal, cuando comienza a respirar. Bien, entonces, los triglicéridos son la fuente de energía. Cuando existe necesidad de energía metabólica, se moviliza la reserva de triglicéridos almacenada en el tejido adiposo. Por eso que uno va perdiendo peso cuando uno disminuye las calorías, disminuye la ingesta de alimentos o hace ayunos. Y así se transportan las grasas al músculo esquelético, al corazón y a la corteza renal. En estos órganos, los ácidos grasos de los triglicéridos se oxidan para producir energía. ¿Cómo es la etapa del proceso de utilización de ácidos grasos? Primero se movilizan los ácidos grasos de los tejidos de reserva, es decir, del tejido adiposo. Luego, para ser utilizados, tienen que activarse. Los ácidos grasos se activan hacia la acilcoenzima A.
Solamente así activados ingresan al interior de la mitocondria. Y ingresan al interior de la mitocondria ¿para qué? Para sufrir su principal oxidación, su principal vía metabólica, la beta oxidación, porque la oxidación se lleva en el carbono beta y esto es lo que ocasiona el rendimiento energético. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo se movilizan las grasas? ¿No? ¿Cómo es que se inicia la lipólisis? No ingerimos alimento, estamos en ayuno, ¿no? Si se elevan las hormonas contrarreguladoras que forman AMP cíclico, que activan la proteína quinasa y esto activa la lipasa. Y la lipasa lo que hace es degradar los triglicéridos en ácidos grasos y glicerol. El ácido graso sale a la sangre, circula y es captado por los tejidos, especialmente muscular, cardíaco y renal. Acá sufre beta oxidación, libera energía y ese es el sentido de la utilización de los ácidos grasos. Ese es el recambio entonces en el tejido adiposo que acabamos de mencionar. Primera etapa, movilización de los ácidos grasos. Ese proceso es iniciado por una lipasa sensible a las hormonas y ahí la lipasa sensible a las hormonas es activada por el AMP cíclico, dependiente de glucagón o la adrenalina. Acá está otra vez hormonas contrarreguladoras, forman AMP cíclico, activan a la proteína quinasa y esta activa la lipasa para que degrada el triglicérido en ácidos grasos y glicerol. Acá está otra hormona contrarreguladora, la adrenalina, el glucagón, que se despiertan frente a una hipoglicemia, porque no, se supone que la hipoglicemia tiene que ser contrarrestado porque está disminuyendo una fuente de energía. Entonces tienen que sacar otra. Sacan a través de las hormonas contrarreguladoras y hacen el mismo mecanismo. Ingresan las hormonas contrarreguladoras, activan el sistema de adenilciclasa, convierten el ATP en AMP, activan la proteína quinasa activa la lipasa y la lipasa degrada el triglicérido en ácido graso libre y glicerol. Y el ácido graso libre sale para ser utilizada como fuente de energía frente a una hipoglicemia. Entonces el destino es la oxidación mediante la beta oxidación de los ácidos grasos. La segunda etapa es la activación del ácido graso. Los ácidos grasos son movilizados mediante su unión con la albúmina, a razón de 0,5 a 1,5 moles de ácido graso por moléculas de albúmina. El cerebro, el eritrocitos y la médula suprarrenal no usan los ácidos grasos para fines energéticos, porque utilizan predominantemente glucosa. Y el ácido graso difunde a través de la membrana celular y es captado por una proteína captadora de ácidos grasos. Y luego este ácido graso deberá ser activado por una tioquinasa. La tioquinasa activa, en este caso, el ácido palmítico en la palmitilcoenzima. O sea, un ácido graso en una acilcoenzima. Solamente así puede ser utilizado metabólicamente. Entonces, el problema está que la acilcoenzima no puede atravesar la membrana interna mitocondrial. Para eso debe ser auxiliada por dos enzimas, la carnitina aciltransferasa 1 y la 2, carnitina y un transportador de ella. En este caso, la acilcoenzima, que es el ácido graso activado, y la carnitina se unen en el espacio intermembranoso donde la CAT1, o sea, la carnitina aciltransferasa 1, realiza la transferencia formando acilcarnitina. Así como acilcarnitina atraviesa la membrana interna mediante el transportador y una segunda enzima, una carnitila aciltransferasa 2, ya en la matriz libera el acilcoenzima y a la carnitina que abandona la matriz mitocondrial, pero ya ingresó la acilcoenzima. Ese es el papel de la carnitina en el transporte de ácidos grasos. Entonces, la carnitina es de utilidad en el ingreso de los ácidos grasos al interior de la matriz mitocondrial para que los ácidos grasos ingresen a la beta oxidación. Recuerden que las enzimas de la beta oxidación están en la matriz mitocondrial. Cuando se oxidan las grasas, entran a su principal vía de oxidación. Entonces, como consecuencia de eso, al final forman acetilcoenzima
pero forman una gran cantidad de acetilcoenzima A y no forman una buena cantidad de oxalacetato. Por eso es que no derivan siempre en la formación de ciclos de Krebs. Y por eso es que la acetilcoenzima A se acumula y al acumularse la acetilcoenzima A derivan hacia la formación de cuerpos cetónicos. Por eso que los cuerpos cetónicos se asocian a una mayor oxidación de grasa. Esta cetogénesis es un proceso mitocondrial, se desarrolla en el hígado, se inicia en el ayuno o inanición asociada a una mayor oxidación de grasa, o sea, menor aporte de carbohidratos, mayor oxidación de grasa. Ustedes han escuchado solamente las dietas cetogénicas. ¿Cómo se provocan las dietas cetogénicas? Anulando casi la ingesta de carbohidratos para fomentar mayor oxidación de grasas y fomentar la producción de cuerpos cetónicos. Estos son captados por tejidos extrahepáticos, músculo esquelético y cardíaco, y su acumulación en sangre ya de forma patológica produce la cetoacidosis. Estos son los famosos cuerpos cetónicos, ¿no? El acetoacetato, el betiroxibutirato y la acetona. La síntesis, entonces, a partir del acúmulo de acetilcoenzima A por una acetotialolasa, se convierte en acetoacetilcoenzima A y de ahí forma el betiroximetilbuterilcoenzima A y esto por una liasa forma el primer cuerpo cetónico que es el acetoacetato. Este cuerpo cetónico por descarboxilación espontánea forma acetona que se elimina por vía respiratoria y el acetoacetato por óxido de reducción forma beta-hidroxibutirato, ambos se eliminan por vía urinaria. Recuerden que ocurre en primer lugar en el hígado y en segundo en el riñón. La primera enzima es la beta-cetotiolasa, semejante al de la beta-oxidación y forma acetoacetilcoenzima A. La segunda enzima es una hidroximetilbuterilcoenzima en sintetasa que se añade un acetilcoenzimasa formando beta-hidroximetilbuterilcoenzima A. Una liasa rompe formando acetoacetato. La transformación del acetoacetato en beta-hidroxibutírico es una deshidrogenasa y la descarboxilación va a derivar en formación de acetona. El hígado no tiene los mecanismos para oxidar cuerpos cetónicos, pero sí lo tienen los tejidos extrahepáticos, porque el acetoacetato que viene del hígado se une a la succinilcoenzima A gracias a la acetato-succiniltransferasa y forma ¿qué cosa? Acetoacetilcoenzima A más succinato. Entonces, como está formando en forma paralela succinato, se forma acetilcoenzima y el succinato lo que hace es seguir lo que hace el ciclo de Krebs, succinato, fosmarato, malato o oxalacetato. Entonces va a formar indirectamente oxalacetato y le da la pareja ideal al acetilcoenzima para formar ciclo de Krebs. Entonces miren cómo en los tejidos extrahepáticos donde se utilizan los cuerpos cetónicos como fuente de energía, se retroalimentan con el ciclo de Krebs en parte. El acetoacetato se une a la succinilcoenzima A y esto provoca la formación de acetoacetilcoenzima A más succinato. El succinato inicia parte del ciclo de Krebs y la acetoacetilcoenzima A por la tiolasa forma acetilcoenzima A que logra juntarse con su compañero, que es el oxalacetato, que por condensación inician el ciclo de Krebs. Este es un esquema que dice lo importante que sucede cuando hay lipólisis, se degradan más grasas, al degradarse más grasas se forman más cuerpos cetónicos y todo porque disminuye el aporte de glucosa que va a ser dirigida especialmente al tejido nervioso central, glucosa que es formada en otros tejidos por gluconeogénesis. Entonces hay un reordenamiento ante la liberación de ácidos grasos por deficiente aporte de glucosa. Generalmente eso sucede en el ayuno, por eso se moviliza el tejido de reserva, que es la grasa, la reserva de almacenamiento. Acá está la cantidad normal en orina de 24 horas, la cantidad normal en sangre, y miren cómo llega a extremos muy elevados en sangre y en orina cuando hay cetoacidosis. Recuerden, los cuerpos cetónicos constituyen una fuente importante de energía celular con reserva glucídica normal, aún así
haya carbohidratos, siempre es utilizado los cuerpos cetónicos por el miocardio y por la corteza renal, que utiliza preferente acetoacetato. Pero cuando la reserva glucídica está disminuido, cobra más importancia. Ejemplos clásicos, lo que sucede en el ayuno y en la diabetes. Esta es la regulación hormonal, cómo es que la insulina inhibe la lipólisis, ¿no? Y inhibe la cetogénesis. Por eso que al administrar insulina a un diabético baja la concentración de cuerpos cetónicos. Y las hormonas contrarreguladoras estimulan la lipólisis y estimulan la cetogénesis. Hacen lo contrario. Entonces, existen procesos similares para la acetilcoenzima intra o extramitocondrial. Depende dónde se utilice. El proceso intramitocondrial conduce a la formación de cuerpos cetónicos y el extramitocondrial, colesterol o ácidos grasos. O sea, si se utiliza este proceso de utilización de acetilcoenzima dentro de la mitocondria, se produce, ¿qué cosa? Cuerpos cetónicos. Pero si es a nivel extramitocondrial, se produce colesterol o ácidos grasos. Miren, qué importante es diferenciar esto para reconocer el papel que tienen las mitocondrias. Síntesis y utilización de cuerpos cetónicos, entonces participación del tejido adiposo, donde hay lipólisis, el hígado, donde forma los cuerpos cetónicos, y el músculo, que es el encargado de utilizar los cuerpos cetónicos en estas situaciones de emergencia. Y esto al final es lo que van a ver, ¿no? Paciente de 9 años, de sexo masculino, que ingresa a emergencia con tiempo de enfermedad de 3 meses, con pérdida de peso, poliuria, polidipsia y polifagia. Se encuentra obnubilado, deshidratado e hiperventilando. Exámenes pH 720 con acidosis, glicemia 260 con hiperglicemia. Y uno fácilmente puede explicar que la deficiencia de insulina lo que está haciendo es disminuir la utilización periférica de glucosa y esto provoca elevación de la glucosa en sangre. Además, al disminuir la utilización de glucosa se exacerba la gluconeogénesis hepática, agrava la hiperglicemia y por otro lado, la hiperglicemia, cuando sobrepasa el umbral renal de glucosa, ocasiona poliuria, glucosuria, pérdida de electrolitos, deshidratación y junto con la hiperosmolaridad, deshidratación celular, que agrava todo el disturbio electrolítico. Por otro lado, en forma paralela, al no haber fuente de energía, se moviliza la grasa. Al movilizarse la grasa, se forman más cuerpos cetónicos y esta acumulación de cuerpos cetónicos produce cetoacidosis, incremento de cuerpos cetónicos, ácidos y ácidos grasos, disminución de la reserva alcalina y acidosis. Entonces, imagínense un paciente deshidratado con acidosis, entra al coma y la muerte. Miren cómo es lo que ustedes tienen que explicarse el cuadro clínico, en este caso, que es simplemente un ejemplo. Pero más adelante ustedes van a tener que hacer esta misma simulación con diferentes enfermedades, explicándose mucho la patología molecular y cada evento bioquímico para enfocar bien al paciente. Preguntas. ¿Preguntas? Ya. Dime, entonces ya después les mando la teoría, ¿ya? Ya, doctor. Muy bien, ok. Nos estamos viendo. Ya, doctor, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctor.